DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, buen mediodía. Me quedé escuchando atentamente lo de Carolina Benaín y Méndez. Y detrás de cámara venía sintiendo, después nos quedamos charlando algunos minutos antes de venir al aire. Efectivamente, hay una nueva reconfiguración del mapa político del argentino, más allá que unos sean de River, otros sean de Boca, qué sé yo. Pasa que hay intereses cruzados. Pasa que la década del 90, una cosa fue la explosión de la democracia y allá se fue. Maravilloso, claro, 83. ¿Qué hace Sebastián Adida? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Todo bien? Bien, me quedé pensando en esta reconfiguración de la Argentina. Sí. Y los proyectos, pedacitos que quedan de la Argentina, sobre todo en recursos de la Argentina. Sí. Porque lo que viene es cómo se negocia lo que hay. Claro. Porque la mitad de la Argentina que no tiene nada en el bolsillo, más lo que la providencia o lo que fuere tiene, o todavía tenemos. Vamos a ver cómo se reparte, cómo se vende y cómo se distribuye. Sí, que va más allá de los ismos. Sí, tiene mucho que ver la crisis de deuda que generó esta inestabilidad económica tan fuerte que destruye el poder de compra de los salarios y de los ingresos. Exactamente, de las así personas. cortito y al pie. La deuda imperdonable contraída antes que termine el 19, más allá de la maliciosidad o la falta de perspectiva política y económica de quienes gobernaron, es un... Sí, en el 2018 un empezó collar, el espiral de deterioro de la collar economía argentina. de melones, ¿no? Sí. Es un collar de melones que no te permite, uno que ha nadado... podés pasar, compañeritos, porque la cámara está marcando la 3 y está marcando la 2. Él se llama Guido Braslavsky. Entre otras cosas, ciclista, fanático de la política y del amor. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Estábamos hablando, y digo, uno que sabe nadar más o menos, o alguna vez buceó más o menos, el contrapeso se hace difícil. Por más aletas que tengas, y qué sé yo, y oxígeno tengas, si no puedes subir, no puedes subir. Claro. Y hay millones de argentinos y argentinas y pibitos que van a ser hombres y mujeres en un ratito nomás. Y uno lo ve en nuestros hijos, cerrar los ojos y parece que fue ayer, pero sí, cada uno ya tiene edad, responsabilidades propias y familiares, entonces sí, la vida a veces es más rápida. Porque en la década del 90, cuando miles de argentinos se quedaron sin laburo, decís, bueno, te dan un ratito... algo como para que te entretengas en esa indemnización, pero sabías que después el hijo del hijo en el mismo pueblo no iba a tener más lugar porque cerraron ese ferrocarril que pasaba y con ese ferrocarril algo pasó. Y... Entonces... Sí, vos hablabas recién de la década del 90, que esa convertibilidad fue la consecuencia directa e inmediata de la crisis hiperinflacionaria de 1989, cuando hay un contexto de crisis y de emergencia tan fuerte, se siembra, hay terreno fértil para que aparezcan recetas mágicas que generan una ilusión. Bueno, ayer recordábamos, yo de economía sé un poquito, y siempre pregunto a colegas que saben un montón, o al menos fueron testigos, las operaciones que había hecho Cavallo y otros tantos, antes de que cayera el gobierno de Raúl Alfonsín, por eso Raúl dijo, no quise, no pude, no supe. Se hizo lo que en estas últimas horas, a cara descubierta, Milei y su equipo han desequilibrado la economía de todos los días, más allá de poner evidencia donde estamos. No sé cómo la ves vos, Guido. Sí, no, a mí lo que me llama la atención viéndolo en plazos largos, ¿no? En plazos para adelante, claro. Es cómo en un momento toda la década liberal, con lo que fue el fin de la convertibilidad,
terminó siendo expulsada masivamente por el voto popular. De hecho, Menem, cuando quiere volver en el 2003, Perfecto, se tiene que bajar de la segunda vuelta. Kirchner era un tipo que no lo conocía prácticamente nadie. Tenía un 20%. Era un gobernador de la Patagonia muy poco conocido. 20%. Pero había tal rechazo a Menem y a lo que significaba que era masivo el voto. En la segunda vuelta iba a perder 75-25 o 70-30. Sí, tal cual. Y cómo los vientos van generando ideas viejas, parecen ideas nuevas. Eso es lo que me llama la atención, Sí. pero bueno. Lo que pasa es que el público se renueva y esto ya pasó hace 20 años y no sé si hay una mirada revisionista. Yo puedo ser, saco la melancolía, la nostalgia y todas esas cosas. Digo, más realista, yo me puedo sentar con mis hijos y qué sé yo. Pero mi hijo, por ejemplo, nació en el 2001. El último, otro nació en el 2006. Y mis hijas mayores nacieron en plena dictadura, una en 77, otra en 78. Y en esos grupos familiares que fuimos gestando y armando, en esas familias, fuimos testigos. Teníamos trabajo, dejamos de tenerlo. Un día teníamos relación de dependencia, otro día facturamos. Un día teníamos 2 mangos ahorrados del aguinaldo que nos habían dado y un día se quedó adentro y no solamente nos quedamos sin vacaciones, sino después no sabíamos qué hacer. Un día siempre escuela pública y qué sé yo, pero faltaban los 2 mangos para llenar la heladera. Digo, no, qué sé yo. Es difícil, hongo. Dígame, estimada Mabel, ¿cuál es la hoja de ruta más allá de lo que tenemos previsto con don Braslavsky? Con Sinibia. Bueno, una larga jornada de debate, de idas y vueltas, algunas ya casi previstas porque hubo muchas etapas anteriores de comisiones y saben ustedes que son testigos diariamente, cómo cada uno la argumenta, pero ayer en la sesión había que consolidarlo con un argumento y además había que votar. Entonces, una de las leyes que se esperó, el otro día, entrevistando a Daer, quien hoy está al frente de la CGT, me recordaba que es un viejo proyecto, el del IVA, que ayer, esta madrugada, se votó, cuando él formó parte de la fórmula con Sergio Massa. No sé si 2013, sí, 2013 puede ser. Y que ya Massa ya lo tenía eso. Bueno, ¿qué pasó esta madrugada, querido Guido? Sí, lo que estás diciendo es Daer fue diputado claro, nacional por el Frente Renovador, ingresó en efecto 2013. Lo contó a mí hace 2013 hasta 2017. No sí. Bueno, ¿y qué se votó? Bueno, una de las, en la larga sesión de ayer, una de los proyectos que tuvo media sanción y fue girado al Senado es esta creación del programa Compra sin IVA, que en realidad se aplica desde septiembre mediante una resolución, pero sí, una resolución del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, en acuerdo con la AFIP, pero la idea del oficialismo es que esto sea una ley del Congreso, un IVA, quitarle el IVA a productos de la canasta básica que favorezcan a los sectores de menores recursos y que quede establecido por ley más allá de de este año que termina, es decir, desde comienzos de 2024 en adelante. Bueno, media sanción entonces para este compre sin IVA, que fue aprobado por 134 votos afirmativos, ninguno negativo y 107 abstenciones. Las abstenciones fueron de Juntos por el Cambio, los 2 diputados del bloque SER, Claudio Vidal y Felipe Álvarez. Esa fue la estrategia de la oposición a un proyecto que es difícil decir que no, bueno, vamos a quitar el IVA, es un beneficio para los sectores de menores recursos. ¿Cuál fue entonces? Obviamente se opusieron, pero por la vía de la abstención. Ahora vamos a ver algún detalle más, porque el oficialismo contó con apoyo, acá están los votos favorables del Interbloque Federal, no estuvo Florencio Randazzo en la votación. Los 4 diputados, ahí hay un 0 que se escapó, festejarían los diputados del Frente de Izquierda si fueran 40, son 4 diputados del Frente de Izquierda. Los 4 de Provincias Unidas y los liberales Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo. Una de las alquimias que se dio acá, no sé si coinciden en la Cámara de Diputados, lograr reunir
el voto en un proyecto de la izquierda dura con con los liberales Hay de cosas que Milei, yo- La derecha ¿no? dura, ¿no? A ver, También. ¿pueden Unos por explicarme? distintos motivos, Claro, totalmente. por eso quiero que me expliquen. Hay cosas que yo no entiendo. ¿Cómo coagula el voto del tipo este que quiere tirar todo por la ventana con este proyecto? ¿Cómo coagula? Bueno, también en el caso de la eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, también lograron Es muy difícil. asociarse, ¿no? Es muy difícil Claro. comprenderlo. Yo no lo comprendo. Hay un montón de cosas que no comprendo. Bueno, a ver, pero- desde la lógica, obviamente se entiende la iniciativa desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Una medida Sí. popular, si se quiere. Sí, claro. Una medida popular. Sí, que Quitarle alcanza el más de IVA. la mitad de las personas. Ok. Es decir, el rico en la Argentina compra un producto, la canasta básica, y paga el 21% de IVA, y el pobre también paga Sí, 21% claro. Uno de IVA. comprará fideos ¿no? italianos y el otro Claro. comprará el fideo del último del estante. No, o el y a los mismo- dos el el mismo 22%. fideo. Me parece Este, que la derecha y la izquierda apoyan este proyecto, pero ¿Por qué? desde cosmovisiones Claro. diferentes. Ahí Desde el está. lado del frente de izquierda, claramente es una iniciativa que beneficia el bolsillo popular, Claro. y desde el dogma de la derecha Liberal. liberal, todo lo que tenga que ver con Exactamente. baja de impuestos, ellos van a estar a Ya favor. está, ya entendí. Es Listo, quitar, ya está, quitar impuestos. ya está. Sí. Exactamente. No es Pregunta- una eliminación de impuestos, sino un reintegro. La diferencia es interesante. Claro, te la Sí. vuelven a cargar Sí, en tu sí. cuenta. Claro, Te lo la explicaba cuelgan en tu Carlos cuenta. Heller, pero bueno, Es te un lo- reintegro, dicen que ahí está la efectividad de esta medida respecto de lo que ha sido históricamente la discusión por el Aparte, IVA, ¿no? digo, hablábamos de la década del 90. El 21 es caballo. El 21% es caballo. era la mitad, ¿no? Antes. Y además, es la mitad, y además te metió el impuesto al cheque, que todavía sigue dando vueltas. De hace 1000 años, Sí, qué sí, sé yo, cuando era bueno. pibe, firmé alguna vez un cheque. Sí, sí, sí. Pero te cargan el 21, o cuando te pagaron alguna vez con un cheque, te descontaron el 21, porque Sí. uno no tenía cuenta, porque para tener una cuenta No, en un banco... es un poquito, es menos el impuesto al cheque, ¿no? Sí, pero mañana haces sí. una colaboración, te pagan con un cheque, te jodieron. Sí. porque te Sí. sacaron A todos nos el- pasó en Sí, algún momento. ingreso Totalmente, y egreso ¿viste? de ¿Te lo dinero pagaron? de cuenta corriente, creo que es Sí, es una porquería. Sí, ¿viste? sí, y sí. cuando vos lo reclamás, y no, bueno, viejo, si vos no tenés cuenta corriente, problema tuyo. Y vos Sí, podés andar a abrir llorar a la iglesia. Sí, sí, iglesia, y Bueno, Sinagoga, todo. el tema sinagoga, mezquita, qué sé yo. el tema es, hay interesados en la recaudación. Totalmente. Interesados en la recaudación son el Fondo Monetario, porque quiere que Argentina Repague. tenga las cuentas equilibradas para pagarle. Actualicen. Y en general, cualquier gobierno está interesado en recaudación porque así se financia, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. El impuesto ¿Vos al tuviste cheque es un anoche? ejemplo, no lo ¿Vos tu- sacan, ¿no? Vos Como tuviste otros un rato impuestos. largo en la sesión. Después, más allá del ida y vuelta reprochable de todos lados por parte de Iglesias a Cecilia Moró, ¿hubo algún otro escandalete? No. ¿O fue solo eso? No, fue una sesión muy picante, sobre todo al comienzo, dijeron con cosas. todas las cuestiones de privilegio, vinculado con varios temas. Con el tema Israel, Sí, la escuché del PLA, por ejemplo. después, bueno, con el tema de la dictadura, Ah, eso no lo porque Milei volvió con la... ¿Otra con- vez? no, bueno, en el debate presidencial creo que fue. Sí, eso me acuerdo. Sí, hubo habló del cuestiones. tema de excesos. Parafraseó, aparte es el discurso de Macera ante la Es el Cámara, claro, el discurso de los... Cámara Federal. Hubo excesos, ¿no? Una Sí, sí, ola eso fue de de Macera. repudios en el bloque de cuestiones de privilegio por parte de los diputados del Frente de Todos y de la izquierda, repudios hacia Javier Milei por haber revivido esta teoría sobre los excesos cuando No, todos sí, sabemos la que fue barbaridad. No, bueno, un accionar la sistemático teoría deliberado. Es un Bueno, tema, ni siquiera es eso un tema fue. opinable. Ah, por eso los el juicio de carteles- las juntas Por quedó- eso fue el cartel de Nunca Más. Claro. Debe haber sido, sí. En el juicio de las juntas de 1985 Sí. quedó claro que la teoría de los excesos, errores y excesos, no había ¿Cómo? sido tal, ¿no? Quedó demostrado Sí. Vos te das cuenta que cuando que tiraban a la gente después de darle una inyección viva de aviones o helicópteros al Río de la Plata o al mar, era una cuestión de una planificación, ¿no? Sí, Que no plenamente. fue una- Y y hubo un otras testimonio. tantas cosas, por no mencionar. ¿Saben qué me impresionó? Ayer yo no conocía la historia de Daniel Goyán. Ah, yo sí ¿no? lo conocí. Sí, yo hice un trabajo. No, o sea, yo hice- sabía- él y su hermano. Sí. Sí, sí, todo. Este, Sí, claro. Contó, es decir, cuál es la circunstancia política actual que Y la lleva a tortura que y en todas una esas cosas, sesión claro.
del Congreso se vuelvan a contar Y historias la cosa pasa Sí. que, en es que primera persona. son como la duelos que no están contó- cerrados. Sí, y Daniel Goyan. Goyan no es una persona que haga alarde de su No, pasado nunca, yo para no la tratar de conocía. generar un efecto político. Para es nada. una persona de perfil bajo Para nada. que si lo cuenta es porque es necesario generar un contrarrelato frente a esta Sí, señor. circulación de discursos negacionistas. Sí, señor, de eso se trata. Y volvemos al IVA, entonces. Bueno, todas esas polémicas. Pero Horacio, pasa que en todo ese contexto también se habló de esto, pero para hablar Sí. de eso también se habló del contexto país. No Así es. solamente un dólar que se dispara y los sueldos quedan chicos. Hay un país que nos cierra un duelo de la dictadura, hay un país que no entiende qué pasó con el 90, donde se regaló la Argentina. Esto es lo que yo no comprendo. Soy cada día más, no soy viejo, todo lo contrario, cada día tengo la cabeza más abierta a pesar de mi pequeña intelectualidad. Y hay cosas que no comprendo. ¿Cómo no lo entendés? Un señor que dice, a mí me detuvieron, me hicieron el submarino seco, me sacaron el aire para apretarme si diga tal cosa. Y la otra te dice, no, eso es mentira. ¿Pero vos qué me está diciendo? Si a mí el que me detuvo fue una fuerza del Estado. ¿Qué me estás diciendo? No me importa. Entonces, y vos decís, esa persona además quiere ser vicepresidenta de la Argentina, presidenta de un Senado. Entonces decís, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? Y primera en el orden de sucesión ¿Dónde presidencial en estoy? el caso de alguna Mañana el tipo contingencia. se va de viaje Sí. y la fulana queda ahí prendida y tiene que firmarte un decreto. Hablando de Sí. decreto, ahí leímos que Insaurralde, estando con la piba arriba del barco, firmó 2 decretos. Entonces, estamos en el horno. Sí. Y le decía a Axel Kicillof que estaba en su oficina en La Plata, ¿no? Esa es una hijaputez total. Vos hacer con tu vida lo que quieras, con la fulana, sin fulana, estando de funciones. Firmar 2 decretos en bolas, tomando un shampoo, cuando la mitad de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, está cagada de hambre. No lo banco. Ni a él ni a nadie. A nadie. Así como me duele como el tipo ayer operó para que el dólar vaya a 1.100 mangos. Estoy hasta acá. Sí, no, y hablando del anterior, parecía, ¿no?, que había un consenso consolidado, por lo menos en las fuerzas mayoritarias tradicionales, acerca de la memoria, la verdad y la justicia, el valor de derechos humanos. Se suponía que sí. Y hubo, evidentemente, en los últimos años, a partir de la crisis económica agudizada, hubo un quiebre que genera que se filtren discursos que me ponen hace en duda, acordar, ¿no?, esos me hace consensos. acordar esa frase brutal. Por algo se lo habrán llevado. Y te la repetía un gran hijo de puta, que fue Bernardo Neusta con Mariano Grondona, que funcionaron como articuladores, no solamente de la violación de los derechos humanos, sino también de las privatizaciones. Y yo ayer encontré a un fulano que hace radio y televisión, donde yo, Horacio Daniel, hace menos de 30 años lo encaré por una coima de caballo. Y ahora, porque uno de los operadores, es muy cierto lo que estoy diciendo, uno de los operadores de Milei sigue trabajando y trabajó con caballo. Y eso yo lo sé en primera persona. Y al interlocutor que le preguntaba, dígame usted, qué sé yo, son socios. Entonces, ojo con lo que escuchás, ojo con lo que mirás. Razoná por vos, no por otros influenciables. Igual que ayer anoche, encontré un tipo en un canal abierto. Vamos, muchachos. Hay cosas que no tienen precio. La mentira no tiene precio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿Bien? todavía falta para las elecciones, ¿no? Yo Y no- va más allá de las elecciones, ¿viste? La realidad, ¿qué Sí, pero realidad me mostrás? Es interesante igual, es interesante como en 2017, cuando fue el tema del 2x1, que ahora está bajo la lupa acá de la Comisión de Juicio Político, Hoy, juicio político, ¿no? en un día la Cámara de Diputados votó la ley aclaratoria y mientras el Senado, porque inmediatamente fue al Senado, todo fue cuestión de horas, el Senado lo estaba debatiendo, se hizo el acto, yo estuve ahí en Plaza de Mayo, y era como la ratificación del nunca más y de un consenso. No era un tema principal de agenda en ese momento, pero cómo apareció Pero hubo un antes y después del 2x1. la cuestión. Hubo un antes y un después. ¿En qué sentido? No, que se volvió a No, repensar. bueno, el pero tema. fue tan contundente la Tal reacción cual. de la sociedad y de la política Tal cual, Guido, que parecía tal que el cual. tema estaba saldado. Tal cual. Sí, A hay mí que lo que ver me llama la si atención son es- mayorías o si son minorías intensas que obviamente tienen capacidad de movilización. Sí,
o no. Digo, hay que ver si a las grandes mayorías populares el tema de los derechos humanos sigue siendo algo sensible, algo que les genera, que los interpela. Hay una Bueno, generación quizás hay una que- distancia ya entre los más jóvenes que no lo vivieron. Bueno, en ¿no? 1985 la película, más Pero allá de sí, todos los contrastes, bueno. le sirvió a muchos y a muchas, sobre todo a una generación, decir, todo esto pasó, ¿sabes que sí? ¿Sabes que sí, pibe? ¿Sabes que sí? Después entramos y faltaba algo más en la película. En una película es un problema de Brandoni con Darín. Pero te mostraron un juicio. ¿Cómo? ¿Esto pasó? Sí, pibe, esto pasó. Vamos, Seguimos. dale. Compre sin IVA. Acá estábamos, Mabel, en esta placa. Sí. ¿Qué dice? Bueno, sí. ¿Qué dice el proyecto? Se crea el programa Compra sin IVA destinado a reducir la carga tributaria que recae fundamentalmente sobre los bienes de la canasta básica alimentaria. La siguiente. Los alcanzados serán jubilados y pensionados, nacionales o de cajas provinciales no transferidas a la nación cuyo ingreso no exceda los 6 saberes mínimos, beneficiarios de la asignación universal por hijo y asignación por embarazo, trabajadores en sector público o privado cuyo ingreso mensual no supere los 6 salario mínimo vital y móvil. La siguiente. También se alcanzan los trabajadoras de casas particulares, monotributistas y quienes realicen compras con la tarjeta alimentar o tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como el Potenciar Trabajo. ¿Qué más tenemos? Estarán excluidos quienes perciban otros ingresos grabados por impuesto a las ganancias y quienes estén inscritos en el Sistema Integrado Previsional Argentino como trabajadores autónomos. El reintegro mensual no podrá superar, y me sacaron la placa y ahora ahí, gracias, no podrá superar el 21% del valor de la canasta básica alimentaria. Ahora sí, el reintegro del IVA contenido en el monto de las operaciones de compra de bienes muebles, excepto las correspondientes a compras de combustibles líquidos, se hará a partir de las compras con tarjeta de débito, así como también aquellas que se hagan con pago electrónico a través de QR. Cuando se trate de pagos mediante la utilización de tarjeta de crédito, la acreditación será efectuada e identificada por las entidades emisoras en el resumen del mes siguiente. Es decir, alcanza tarjetas de débito, de crédito, QR, no billeteras virtuales. No billeteras virtuales, que había sido un pedido de la oposición. Se hablaba ahí de una complejidad, además de, según nos había dicho el diputado Cacase, que había hablado con la FIP, el diputado Cacase, Evolución Radical, que tenía el dictamen de minoría. El argumento oficial es que era complicado incluir, realizar la devolución a partir de las billeteras virtuales. Entonces se trabaja por lo bancarizado como crédito, débito y QR, ¿no? El Poder Ejecutivo puede ampliar el listado de las beneficiarios del programa, fijar la magnitud del reintegro, realizar estudios e investigaciones sobre el impacto social y económico de la medida y dictar normas complementarias o aclaratorias. Y la FIP establecerá los mecanismos operativos necesarios para instrumentar la ley. Creo que hasta acá llegamos. Bueno, no, dijo Heller, miembro informante por el dictamen de mayoría, no es una medida electoralista porque entraría en vigencia en enero de 2024, en realidad debería decir, cuando ya habrá otro gobierno electo por la voluntad popular. Es cuestionable el dictamen de minoría que le ponía una fecha de finalización. Con el mismo argumento, pero a la inversa, la oposición, en voz de Alejandro Cacase, dijo que estaba este dictamen de minoría que le ponía plazo a los reintegros hasta el 9 de diciembre. El pueblo vota en 10 días a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso y se busca condicionar una futura política de gobierno, una política tributaria a través de este proyecto de ley. Bueno, así se votó, 134 afirmativos, ningún negativo, 107 abstenciones.
Y una placa que voló fue, creo que fue el artículo 8, donde se establecía la vigencia de la vigencia del programa a partir del año que viene. Ahí sí la oposición votó en contra junto con otros diputados que estaban de acuerdo en hacerlo, pero hasta el 9 de diciembre, ¿no? Que a partir de que asuma un próximo gobierno pueda definir o no qué hace con este programa. Bueno. Claro, pero ¿tiene sentido legislar por menos de 2 meses? Elaborar una ley por hasta el 9 de diciembre de este año. Estamos a la vuelta de la esquina. Es una cuestión, evidentemente es una cuestión política, ¿no? Claro, sí. Este gobierno actual quiere dejar esta ley, Claro. si quiere modificarla con una nueva composición, y no están de acuerdo y tienen los votos, deberán mandar un proyecto de ley, pero tendrá un costo político, ¿no? Claro, sí, también se puede vetar, pero como decís vos, Guido, tendría un costo político. Sí, vetar sería por Alberto Fernández, muchachos, ¿no? El próximo gobierno. Uno de los protagonistas fue Germán Martínez. ¿Qué dice Germán? Nosotros hace poquitos días, cuando tratamos aquí el impuesto a la cuarta categoría de ganancias, cuando decidimos, con el impulso de Sergio Massa, que 800.000 trabajadores y trabajadoras dejen de estar alcanzados por este impuesto, dijimos con claridad en ese momento la importancia de avanzar en un camino de mayor justicia tributaria. Y este proyecto efectivamente va en ese sentido. A veces siento que somos tan injustos que ni siquiera vemos los alcances de determinadas decisiones. Porque si bien hoy nosotros queremos avanzar en esta media sanción, porque queremos que esta decisión tenga trascendencia, perdurabilidad en el tiempo, lo cierto es que ya está puesta en marcha en Argentina. Y durante el mes de septiembre, más de 16 millones de argentinos cobraron el reintegro de IVA. Ya al 9 de octubre hay más de 11 millones de argentinos durante estos 9 días de octubre que han efectivamente cobrado este reintegro. Entre el monto reintegrado en septiembre y en octubre hay 50.000 millones de pesos que han quedado en el bolsillo de los argentinos y de las argentinas. Y creo que eso hay que decirlo, reivindicarlo, ponerlo en valor. Bueno, a don Germán. También Alderete opinó, y entre otras cosas dijo. En primer lugar, hay que decir que así como cuando aprobamos el aporte de la grande fortuna, la modificación de bienes personales, la modificación de ganancias en los salarios de los trabajadores, hoy con este proyecto, compre sin IVA, estamos empezando a hacer un poco de justicia tributaria, porque en este país, por más que algunos griten que hay muchos impuestos, que hay presión tributaria y otra mentira más, la realidad es lo que menos tienen pagan más y lo que más tienen pagan menos. Entonces hay que terminar con esa casta privilegiada que no quieren pagar impuestos. Algunos dicen como excusa que todas estas son medidas electoralistas. Nosotros en la lucha hemos aprendido que cuando son medidas a favor del pueblo siempre son bienvenidas. Otros inventaron el mito de la presión tributaria. Está demostrando que eso es falso. Los países desarrollados tienen mucha más presión tributaria que el nuestro, incluso países vecinos como Brasil o Ecuador. Pero
una parte de la sociedad piensa que esto es verdad porque nuestro sistema tributario es injusto. La presión está sobre los que menos tienen, sobre los trabajadores, sobre los autónomos, las pymes y los pequeños y medianos comercios. Acá los que pagan poco son los que ganan más. Sobre todo esos monopolios extranjeros que nos saquean y pagan migajas como las mineras, las cerealeras, entre otras ramas de la economía. Hay que ser más duro con los grandes patrimonios, con las grandes riquezas, gravar la renta terrateniente, la renta financiera y descomprimir a la producción y al trabajo y al consumo. Mis compañeras, mis compañeros, muchos cobran 59.000 pesos por trabajar los programas sociales en un comedor comunitario o en una cooperativa de limpieza. Pagan el 21% de esos pocos en impuestos, mientras empresa monopólica como Molino en 2022 apenas pagó el 1,38% en relación a su ganancia bruta. A este testimonio le vamos a sumar el de Itaí Hackman. ¿Qué dijo? Quiero que la Argentina avance en tener una estructura tributaria progresiva, que es lo que supuestamente queremos todos cada vez que hablamos, que es decir, que cargue sobre los que más tienen, sobre las ganancias, sobre los patrimonios y menos sobre la producción, sobre el consumo y sobre el trabajo. Y creo que lo que hoy estamos discutiendo, y hay cierta confusión al respecto entre la medida que se anunció y que ya está en ejecución, y la diferencia entre eso y sancionar una ley que le va a dar carácter permanente a este programa de devolución del IVA, no estamos discutiendo si estamos de acuerdo o no con lo que Massa está haciendo, con el decreto, con el programa que se está implementando. Estamos discutiendo si podemos darle una solución histórica, diría yo, porque hubo varios intentos de resolver, acá se mencionaron varios, incluso en el gobierno anterior, de cómo hacer para bajar el IVA, cómo bajar el IVA a los alimentos, etcétera, y hoy estamos frente a la oportunidad de darle una solución histórica a la problemática que, por lo menos de la boca para afuera, todos reconocemos que es el carácter regresivo del impuesto al valor agregado, ¿no? Que no lo voy a, ya muchos lo han anunciado. Digo porque lo que viene demostrando este programa es que ha sido una forma bastante eficiente de resolver el problema, a diferencia de otros intentos que no lo fueron. Porque, por ejemplo, bajar el IVA no garantiza que luego eso se materialice en la góndola, y en cambio este mecanismo de devolución ya está demostrando ser bastante más eficiente. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo con esta ley. No, acá no es la discusión sobre el plan Platita, ya el diputado Tonioli explicó, no, esta doble vara que hay sobre el plan Platita, pero a mí me sorprende que de los diputados de la oposición la mayoría hace hincapié en esa discusión, como si estuviéramos discutiendo la medida de estos 2 meses, a lo mejor porque quieren asociarlo a una discusión electoral, pero yo creo que al contrario. Es más, podríamos ver esta ley como la oportunidad de plantearle a la sociedad un acuerdo de todas las fuerzas políticas en la Argentina, de que gane quien gane, en las próximas elecciones, el programa de devolución del IVA va a permanecer. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué cosa? Me quedé pensando también lo que hablas de la billetera virtual, los negocios de los bancos, los negocios de los muchachos del tiki-tiki. Todo es guita virtual, como si el papel que tenemos no sea virtual. Yo cuando era muy pibe decía la guita, el Banco Central pagará a la vista con el billete más caro o más alto. Yo tenía menos de 10 años y el billete de 1.000 pesos. Llamaban la fragata porque el dorso, al frente tenía San Martín y al dorso tenía la fragata Libertad, la fragata Sarmiento, no me acuerdo, la fragata. Entonces llamaba, dame una fragata. Y atrás decía, el Banco Central pagará. Ahora no hay un sope ni ahí ni en la fragata. Bueno, curiosamente, cuando nos vinieron a embargar, lo primero que embargaron fue la fragata. ¿Se acuerdan de la fragata? Se andaba por el mundo y la embargaron. En un país de África, ¿no? En el año sí, 2012. venían, porque viste, pegan la vuelta, que es el ciclo, el final de ciclo. Bueno, vamos al encuentro del querido Gonzalo. Porque hoy a la tarde, entre otras cosas, se va a ver qué vuelta le encuentran al tema de juicio a la Corte, y ahí estamos. A ver.
Muy buen día, Horacio, para vos y para los compañeros allí en piso. Hoy, luego de lo que fue la sesión de ayer, en donde aquí en este mismo lugar, donde ya está todo impecable, donde estuvieron limpiando cada una de las bancas, cargando cada una de las tablets, estuvieron también con la aspiradora dejando el piso de gran manera. Después de una larga jornada con las visitas guiadas también aquí de las distintas entidades escolares que se han acercado aquí a la Cámara para conocer el recinto y su reglamento, hoy tendremos una comisión finalmente, y digo una porque iba a haber dos a las 3 de la tarde, finalmente se suspendió la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, esto que iba a ser a partir de las 15, se ha suspendido por la información que he podido recoger respecto a que por cuestiones de agenda de las personas invitadas para dialogar sobre la cuestión presupuestaria para el 2024 sobre la seguridad y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, no han podido asistir. Han presentado estas cuestiones y por eso se ha decidido suspenderla para postergarla posiblemente, y veremos si así será para la semana próxima o semanas que vendrán por delante. Dicho esto, hoy tendremos a las 3 de la tarde una comisión muy importante respecto a lo que tiene que ver con juicio político, esta comisión que preside Carolina Gailear, Horacio, porque en este caso se va a llevar a cabo un debate y se va a presentar, como así lo había dicho en la reunión anterior Rodolfo Tailade, bueno, cada una de las presentaciones con los cargos para las investigaciones llevadas a cabo por el tema del caso Muiña, el 2x1, los beneficios a los genocidas, por la causa de la coparticipación y también por la causa del Consejo de la Magistratura. Por eso hoy se van a definir finalmente los cargos para luego esto venga aquí al recinto y se vote aquí en una sesión especial. Luego de esto seguramente van a empezar a llegar a la sala número 1 del anexo A los invitados a prestar su testimonio. En primer término, recordemos que está invitado Héctor Marchi, recordemos que había venido por las cuestiones de irregularidades de la obra social del Poder Judicial. En este caso vendrá porque la coalición cívica ha pedido, en este caso, a estos 4 invitados que voy a mencionar, contándolo a Héctor Marchi, lo que puede llegar a ser una investigación por abuso de poder, en este caso del juez Lorenzetti, integrante de la Corte Suprema. Se está haciendo individualmente con los 4 integrantes. La coalición cívica pidió la presencia de Héctor Marchi, en este caso, una persona allegada, digamos, cercana a Lorenzetti. También va a estar Julio Piumato, él es justamente el secretario general de toda la defensa de la Unión, justamente de los trabajadores judiciales. También va a estar presente, y atentos con esto porque pueden ser 2 testimonios importantes, Gustavo Francisco Tita, quien ha tenido algún problema judicial justamente con Lorenzetti, y también va a estar Adrián Walter Miretti, que es vecino de Rafaela, de donde es oriundo Lorenzetti. Estos son los pedidos que ha hecho la coalición cívica en este caso para continuar con las investigaciones, en este caso y puntualmente por posible abuso de poder, en este caso de Lorenzetti. Horacio, la invitación está hecha para que se prendan a la programación de Diputados Televisión. A partir de las 3 de la tarde estaremos en vivo con la comisión. Bueno, gracias, viejo. Gracias. Digo, los diputados, más allá de tomar un cafecito y qué sé yo, ¿comen en los pasos perdidos o también pueden hacer un tentempié ahí, vos que estás ahí cerca? La noche camina, tomar un cafecito. Si quieren comer algo, ahí abajo, ¿no? ¿Cómo se llama abajo ese lugar? El bajo recinto. El bajo recinto. Ahí hay unas mesas con algo para... Sí, es una remodelación que se hizo hace unos ahí años, la gestión de Emilio Monzó. Muy lindo quedó ese espacio. Se usa así para algunos eventos también. Está bajo el recinto. En realidad está a nivel de la planta baja, ¿no? Tal cual, si vos entras por... Pero claro. Respecto al recinto es justo abajo del recinto. Claro, porque el recinto está entre pisos. Muy bueno, lindo. estimado Sebastián Adida, la ley Olimpia, que tiene que ver con la violencia digital, con estas cosas que hay que evitar para que los pibes y las pibas de alguna manera poder cuidarlos, prevenirlos, contanos. Sí, es un proyecto que ya tenía un recorrido, había sido de hecho aprobado en julio pasado en la Cámara de Diputados, pero después se le introdujeron modificaciones que ahora vamos a pasar revista en las próximas placas, pero es un proyecto
que está basado también en la lucha de Olimpia Coral, una activista mexicana, que fue víctima, ¿no?, justamente de la difusión de material de intimidad sexual no consentida, y ella llevó la lucha a muchos países y sembró un poco la semilla para que otros países adopten la tipificación de la violencia digital de género en sus normativas. Es el caso, por supuesto, de la Argentina, y ese es un tema que se debatió ampliamente en la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad, que fue cabecera de este debate. Vamos a la siguiente placa. Bueno, hay que decir también que es un proyecto que fue aprobado por la unanimidad de los votos, digamos, con 230 votos a favor, no hubo votos en contra, así que creo que fue, si no me equivoco, el único proyecto que tuvo el acompañamiento absoluto y total de todas las bancadas, independientemente del signo ideológico. Entre los cambios hay que hablar, por ejemplo, de que se refrendó la incorporación en el artículo 4 del término participación política en la definición de violencia política contra las mujeres. Además, se fijó como objetivo garantizar los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital. Hay más cambios, por ejemplo, en la definición de la violencia digital o en línea, se define como toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada en parte o en su totalidad con la asistencia, utilización y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales, tanto en el ámbito privado como en el público, a ellas o a su grupo familiar. Evidentemente son prácticas, conductas que mancillan la integridad, la libertad, afectan la vida de las mujeres y dejan huellas psicológicas y en algunos casos también físicas que afectan su desenvolvimiento social, así que es un tema muy importante que se logró incorporar a este proyecto de ley de protección de las mujeres por la violencia de género. También este proyecto pone el foco de alerta en lo que sería la reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real o simulado, íntimo de desnudez de las mujeres, sin el consentimiento. Y esto es lo que decíamos antes, afecta la vida, genera una relación desigual de poder que menoscaba su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Y está bueno subrayar esto, de que es una relación desigual, porque claramente hay un poder simbólico que ejerce en general el hombre sobre la mujer cuando obtiene material sin el consentimiento de la mujer, y a partir de eso se pueden desencadenar procesos, por ejemplo, de pornoextorsión que generan un trauma difícil de reparar después. Vamos a la siguiente placa, por favor. Ahí estamos. Bueno, también engloba la difusión de discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC. Y este es un fenómeno, lo vamos a ver después cuando repasemos algunos de los textuales del debate. Por ejemplo, Karina Banfi y Miriam Bregman, las dos decían que el 61% de las mujeres en algún momento de su vida sufrieron acoso digital, ¿no?, por razones de género. Vamos a entrar un poquito más en detalle en la siguiente placa, con más cambios, más modificaciones que se le introdujeron respecto de lo que había sido la media sanción original. Por ejemplo, se incorporó la creación de un servicio multisoporte telefónico y también digital, gratuito y accesible, con el objetivo de dar contención, información y brindar asesoramiento sobre este flagelo de la violencia digital. Además, establece que se deberán promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las TICs y la comunicación, identificación de las violencias digitales en las clases de educación sexual integral, como en el resto de los contenidos en el ámbito educativo y en la formación docente. Vamos a la siguiente placa. También habilita a los jueces a la remoción del contenido del entorno digital, o sea, todas estas huellas que quedan en las plataformas, ¿no? O sea, evidentemente se genera una denuncia y los jueces tienen la potestad y tienen también la obligación de
obrar los medios necesarios para borrar esos contenidos que atentan contra la dignidad de las mujeres. También los jueces tienen la competencia para ordenar por auto fundado a las empresas de plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas, de manera escrita o electrónica, la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia de género digital. Esto claramente entronca con lo que había dicho anteriormente. Y en la siguiente placa vamos a ver algunos textuales. El que decíamos recién de Karina Banfi, ella hablaba claramente de que el 61% de las mujeres en América Latina fueron objeto de violencia por medio de redes sociales, y la consecuencia inmediata y principal es la autocensura, ¿no? La autocensura de mujeres que no pueden desenvolverse libremente y poder hacer uso libre, ¿no?, de su sexualidad por miedo, ¿no? Por miedo a que hayan personas que se aprovechen de esa exposición y después terminen extorsionándola y pongan en peligro su propia privacidad y también su seguridad. Creo que tenemos una última placa, seguramente con declaraciones, sí, de la presidenta de la Comisión de Mujeres, que fue muy activa, una de las personas que más trabajó para que este tema finalmente saliera después de muchos idas y vueltas y mucho manoseo también, hay que decirlo. Ella decía que esta ley 26.485 de protección de las mujeres por razones de violencia de género fue sancionada en el año 2009, cuando el entorno digital no era un espacio de amenaza o de violencia de género. En ese momento, en cambio, en la actualidad sí es un territorio donde pasamos mucho tiempo y empieza a ser también un espacio donde sufrimos esa violencia, ¿no? Ella obviamente está hablando en nombre de las mujeres y de las personas pertenecientes a colectivos de la diversidad. Acá me avisan desde producción que tenemos una última placa. Perfecto, para la presidenta de la comisión, el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre del año pasado es consecuencia, ¿no?, de la propagación de estos discursos de odio y de la violencia digital de género. También... Ahí tenemos a la Mónica Macha, que sobre el tema opina, sí. Y vos podrías rematar, a ver. Bueno. Algo que me parece central es nuestra ley 26.485, que fue sancionada en el 2009 y que tiene como una cuestión particular, que es ubicar la violencia por motivos de género en distintos ámbitos. En esos años el ámbito digital, el entorno digital no era un espacio ni de amenaza ni de violencia, no existía, y en este momento que sí es un territorio donde pasamos mucho tiempo en redes sociales y también en todo lo que implican las nuevas tecnologías, bueno, empieza a ser también un espacio donde sufrimos esa violencia. En verdad, la violencia por motivos de género es una violencia estructural, estructurante de nuestra sociedad, y los lugares por donde circulamos entonces comienzan también a ser espacios donde padecemos esos tipos de violencias. También algo que me parece central y que trabajamos mucho con las compañeras es este concepto de que lo virtual es real, no es algo que no trascienda a la vida cotidiana y permanente de las mujeres, generando instancias a veces de daños psíquicos, aislamiento, intentos de suicidio, depresiones, con lo cual tiene esa instancia de dañar a las mujeres, de hacer que cambien conductas, de que de repente no salgan de las redes sociales o no se animen a plantear las cosas como las piensan y las sienten por temor a este tipo de violencias. Decirles que la ley Olimpia se complementa con la ley Belén. La ley Olimpia apunta a todas las instancias de prevención, de asistencia y acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes de la violencia digital. Mientras tanto, la ley Belén lo que busca es la incorporación de la violencia digital como delito en el Código Penal, de modo que se pueda sancionar a aquellas personas que difunden material íntimo sin consentimiento, aquellos que suben el material y aquellos que lo difunden también. Bueno, ahí está la Mónica Macha con sus principios. El tema de las universidades, ya con esto lo que se votó esta madrugada se completan aquellas que en su principio, porque hace unas par de semanas se votaron 5, ayer se votaron también 3. 3. Bueno. ¿Habrá presupuesto para todo eso? No se sabe, qué sé yo. Bueno, ese es un cuestionamiento que hace la oposición, ¿no? ¿Todos votaron por unanimidad eso o no? ¿Todos votaron por unanimidad eso o no? No, hubo diferencias. Incluso algunas fueron más votadas que otras. Claro. Por ejemplo.
Una de Saladillo. Claro, sí, la de Saladillo, por tuvo ejemplo. como 180 votos, porque también se sumaron muchos diputados de Juntos por el Cambio. Como que algunas universidades venían con los papeles un poco más sólidos que otras. Y otras venían medias flojas. Algunas con objeciones, como pasó también la sesión anterior, ¿no? Sí. ¿Cómo quedó el escenario después por ejemplo, de...? la Entre Ríos, que yo traje el tema, después lo vamos a desarrollar un poco más. Juan Laurentino Es una universidad de Ortiz, jurisdicción provincial que la pasan, la base de esa universidad provincial la nacionalizan, ¿no? A través de este proyecto. Y eso, fue objetado, ¿no? Sí. ¿Dónde va a ser? ¿En Paraná eso? Tiene sede en Paraná, es una universidad de jurisdicción provincial. Por eso va a llevar el nombre del gran poeta, de Juan Ortiz, de Juan L. ¿Cómo quedó después el ida y vuelta, que tuvo Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara, con Iglesias, que seguía puteando y todas esas cosas? Y bueno, es un clásico, parte ¿no? del folclore. Sí. Fernando Iglesias siempre termina siendo... Es algo más, dolorosamente algo más que un folclore. Es una cosa... No construye, qué sé yo. Sí, es un papel también, ¿no? ¿Qué significa? asume. Porque yo después la escuché a Moró que decía que le iba a clavar una cuestión de privilegio. ¿Qué es una cuestión de privilegio? Cuestión de privilegio es un recurso reglamentario. ¿Y qué es una sanción? Que en el comienzo de la sesión, generalmente, los diputados que sienten que han sido ofendidos o que tienen que... pueden plantear esta cuestión de privilegio. Son expresiones políticas, ¿no? Claro, es una expresión política. Para aquel que las infirió, se retracte o pida disculpas. No, es un planteo, es como una réplica, hace un planteo, puede ser contra un colega de la Cámara, puede ser contra pero está bien, se un lo miembro del planteas. Poder Ejecutivo. ¿Y después? ¿No? Y después pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales, reglamentariamente, donde no pasa nada en definitiva. ¿No? Pero es... Es una llamada de atención, en un colegio, una llamada de atención. Es un recurso... Le dije, niño en Bonn, pórtese bien. Ya se lo dije varias veces. No, pero es una herramienta política de poder hacer un planteo frente a algo que se considera que debe tener eco en el recinto. Claro, ¿no? sí, son llamados de atención. Les hago una pregunta... Ahí es donde en general se arma más el tole-tole. Parlamentaria. ¿no? Cuando empieza la Estamos sesión. en 11 de octubre. ¿Falta algo más? ¿Va a haber una sesión más? ¿Qué va a pasar acá? No, ya está. Esta fue la última ¿Se terminó sesión. el año? No, el año no, pero sí antes de las elecciones. Y después de las elecciones que Por lo menos tendrían que 22 votar de el octubre. Hay que presupuesto. ver si hay segunda vuelta y el presupuesto se va a tratar después de las elecciones, ¿no? Ese es, en agenda lo prioritario es el presupuesto. Debería ser lo prioritario, ¿no? Ok. sí, todavía hay proyectos que tienen dictamen positivo y que podrían llegar a ser Por tratados ejemplo, más adelante. pero está en el orden de proyecto- importancia, el presupuesto es lo está más el proyecto importante. de ampliación de Sí. licencias parentales por Ah, claro. maternidad, paternidad Sí. y la creación de licencias por adopción, que es un tema que tiene bastante empuje, sobre todo de las diputadas y diputados que representan a los movimientos feministas. Claro. Pero también hay muchos lobbies para que eso no avance y quede frenado, con lo cual es de desenlace abierto, ¿no? Desenlace abierto. Bueno, compañeritos. Está en debate la reducción de la jornada laboral también. Sigue en debate, es más por lo difícil, menos. lo veo Es más más difícil. difícil. Todavía están reuniones A 6 horas, informativas esas sin cosas. dictamen. ¿A qué hora es hoy lo de...? A las 15. A las 15. Comisión de juicio juicio político. político. A las ¿Dónde va a 15. ser? ¿En el anexo? Como siempre. Sí, donde acá arriba. Donde Es se la sala hace- 2, ¿no? Sí. Sí. Y Sí, donde se hace preside Carolina Gailar. Karina Gaitán. Sí, hoy Pero- es una fecha clave porque Ahí está, mira. Gracias, Luis. Ahí está. En ese espacio es el anexo, bueno, se está viendo en todo el país. Ese edificio vidriado que vos ves frente al Palacio. Y ahí en el anexo A, ahí se reunirá a las 3 de la tarde, ya estamos casi pisando la 1:05. Se vuelve a reunir esta comisión. esa sala se va a llenar, porque hoy es una fecha importante. ¿Por qué? Porque hoy el Frente de Todos va a aprovechar para hacer la formulación
de los cargos contra los 4 perfecto. Voy a estar muy atento. magistrados. De hecho, Rodolfo Tailari había dicho que ya estaba agotada la instancia de la investigación ahí va. sobre las dos causales y que ahora llega el turno de la formulación de los cargos. Ahí va. Vamos a hacer una cosa, vamos y venimos y después te ampliamos esta cuestión. Dale. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Con el cambio que hizo Massa, en concreto, ningún docente que haga un tercer turno, nadie que haga horas extras, ningún médico que haga una cuarta guardia, ningún camionero va a pagar ganancias. Solo quedan 80.000 personas que ganan arriba de 15 salarios mínimos. Estamos hablando de un gerente de una empresa de altísimo nivel o un director de ese estilo. Ese es un cambio estructural. El otro cambio estructural es del IVA. Tienen que pagar más barata la comida a los que menos tienen. Eso es así. La comida tiene que salir más barata a los que menos tienen. Y ahora cuando se habla de economía y de proyecciones, la explotación de los recursos mineros, particularmente el litio. El norte del país tiene mucho para aportar a la grandeza del país, pero necesitaría también un poquito más, una vista más contemplativa en el sentido de darle el empujón para que arranque. Yo no soy partidario de las políticas de incentivos que duren mucho tiempo, porque eso termina achanchando, sobre todo al sector privado. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. ¿Cómo le va? Esto es el análisis. Estos momentos tan delicados del país se resuelven con más democracia, con más institucionalidad y mayor derecho, no restringiendo derechos. Y entonces, me parece muy bien que hayamos bajado el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, la eliminación del IVA para un sector importante de la sociedad. Nosotros participamos esta vuelta, en vez del lugar oficial, digamos, la sede central, lo hicimos en la sala pública. Nos sumamos a la Noche de los Museos. De hecho, se cortó la calle Hipólito Yrigoyen con el videomóvil. Mira. También estuvo puesto en forma universal. Hubo más de 20.000 visitas, según el número que tengo hoy. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. La Comisión de Educación, hoy se reunió entonces la Comisión de Educación que preside la entrerriana Blanca Osuna, comenzó a analizar el proyecto de ley de financiamiento educativo enviado por el Ejecutivo al Congreso el 14 de septiembre pasado.
Y quien también estuvo hablando en conferencia de prensa respecto a lo que fue el tratamiento de la comisión es la presidenta de la comisión, la diputada Osuna, que decía lo siguiente. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición. Claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro. Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. Claro. Hay una alerta de un desvío de un sindicato muy importante, de un sindicalista muy reconocido, que está circulando de $3 millones, plata de los afiliados que no está en ningún lado. Así que tendremos novedades a la tarde. Importante sindicalista, sobre todo relacionado con uno de los candidatos presidenciales, y hay una auditoría oficial de un desvío de $3 millones con plata de los afiliados. Cada uno buscará la información y esas cosas, pero es oficial. Cosa los dineros públicos, ¿no? Los dineros públicos. Sobre todo de los laburantes y qué sé yo. Bueno, ¿por dónde vamos, compañeritos? Bueno, tenemos la segunda tanda de creación de nuevas universidades nacionales. Yo tengo para presentar... Recién dijiste la Entre Ríos. Sí, esa la iba a presentar. Bueno, ¿y vos qué tenés? Yo tengo Cuenca del Salado. ¿Dónde queda eso? Tiene sede central en la localidad de Cañuelas. Cañuelas. Sí, que es un importante núcleo claro. Con ramificaciones en la industria agropecuaria. Sí, ¿no? claro, gran. Originalmente en la década... No, espera, momentito, compañero. Momentito. Ahora la escucho. Tengo tiempo. Tengo a la señora Blanca Osuna, que quería decirme algo. A ver, Blanca. La verdad que hace bastante tiempo venimos trabajando y creo que terminar un ciclo de 4 años de gestión con estas 8 universidades, 5 que hemos aprobado en una sesión anterior y que a su vez el Senado de la Nación le otorgó, le respaldó, dándole la media sanción. Hoy ya son ley argentina y ahí están. 5 universidades más estas 3, el Cuenca del Salado, Saladillo y la Juan L. Ortiz, creo que componen una apuesta muy fuerte al derecho a la educación superior, a aportar además a consolidar la oferta educativa universitaria en la Argentina, que es un gran orgullo. Bueno, en realidad el abordar proyectos de creación de universidades es muy complejo. Complejo porque no solamente es un fundamento simple, sino que requiere estudio de factibilidad. Y ese estudio de factibilidad exige relevamientos específicos, una ida y vuelta con no solo la propia comunidad, que de por sí en general son las demandantes, sino que a su vez cada proyecto, cada germen de universidad tiene una historia diferente. Algunas son universidades provinciales,
otras son centros universitarios, otras son un conjunto de instituciones educativas mayormente del nivel secundario y que se constituyen en sí como grandes demandantes de la posibilidad de acceder a una universidad, o en el caso de la Juan L. Ortiz, que sería un desmembramiento de una universidad provincial que da lugar a que se equilibre más o se logre un equilibrio entre la inversión que hace el Estado Nacional respecto a la ecuación inversión alumno universitario. Creo que eso es lo que estamos buscando en esta instancia, y creo además que la Argentina debe estar, y nosotros como argentinos orgullosos de lo que es la propuesta de la universidad pública. No hay otro país en el mundo que tenga consolidado el libre acceso, la gratuidad y además esta oferta territorial que lo que hace es posibilitar que el planteo del derecho a la educación no sea un discurso, tenga contenido, tenga posibilidades reales, y más en este momento donde además hemos empezado a analizar un proyecto de financiamiento educativo, una nueva ley que envió el Ejecutivo y que bueno, ya hemos mantenido dos reuniones importantes, vamos por darle continuidad a ese tratamiento. Claro, Osuna. ¿Cuánta gente de tu familia fue a la universidad, Guido? Estamos hablando de generación anterior, es decir, tíos, primos. Mi madre y mi padre, los dos. Ah, mira qué bueno. Mi madre hizo 2 carreras. ¿Por qué no? Es escribana y es antropóloga. ¿Nombre de la mamá? Nidia. Y Nidia siguió las 2 carreras, qué bueno. Es escribana y de grande estudió antropología, empezó a estudiar en la dictadura. No en la dictadura, antes la dictadura, y después parece que era difícil entrar a filosofía y letras. Sí, claro. Después del 76 y dejó y terminó a los 60 años. Qué bueno, te felicito. Sí. Te felicito también a Nidia. Sí, claro. por eso lo ¿Y digo. tus abuelos habían, además de ser trabajadores, tenían... Porque hubo una generación, más allá de cualquier trabajo o cualquier oficio, había un mundo del conocimiento. Nosotros, qué sé yo vengo de una familia, no sé la tuya también, a pesar de que es una generación mucho más joven, pero hubo una generación del conocimiento. A mí cuando me dicen que esta porquería es el conocimiento, me presta datos como el GPS, doble aquí, vaya para allá. Son todas cosas colgadas apenas con broches. No, bueno, es una herramienta más que se complementa. Pero no me permite profundizar. Claro. Y hubo una generación, y no lo digo con melancolía, pero una generación de profundidad. Entrarle a una idea, a una idea. No es solamente de dónde vengo y a dónde voy, y puedo buscar 20 filósofos en diferentes siglos que se hicieron la misma pregunta básica, de dónde vengo y a dónde voy, pero me ayudaban a comprender el aquí y ahora. Creo que el aquí y ahora, porque siempre el mundo fue fugaz, la vida es fugaz, si nosotros somos finitos. Sí, entonces somos es fugaz. Es fugaz. Antes, te morías antes a los 40 años porque no había medicamentos, que te hace durar 20 años más, 30 años más. Pero la existencia finita, entonces lo maravilloso era profundizar. ¿Por qué? ¿Qué pasó con las estrellas? Mira, hoy a la mañana temprano, Daniel Filmus, estamos hablando de conocimiento, digo para que no se inquiete producción, porque a veces piensa que estoy delirando. Y es atinente al canal parlamentario, naturalmente. Se votó esta madrugada, lo saludé muy temprano a Daniel Filmus, a las 6 de la mañana Diputados convirtió en ley por unanimidad el Plan de Ciencia y Tecnología 2030. Por primera vez en la Argentina va a contener un plan ampliamente consensuado que fija prioridades de desarrollo de ciencia y tecnología. Esto es fundamental. Si estamos todo el día viendo, ¿cuánto está el dólar? ¿Cuánto está el IVA? Nos fuimos a la mierda. Tenemos que repensar dónde nos ubicamos en el mundo. Digo, qué sé yo, a lo mejor son
un delirio de un señor grande que no tiene lo que hacer. No, y además es necesario presupuesto, ¿no? Para fomentar bueno, pero la universidad toda la también. industria del conocimiento. Sí, ayer de una, 3, y la semana pasada de 5. Son proyectos que van de la mano. Claramente tiene que haber un respaldo y un contrapeso. Porque mañana asume cualquiera que no sea de este signo, dice, no, a esa universidad no le paso un mango. Yo hablaba, el otro día, hice un mano a mano con Parsic el día del debate. Si no hay plata, ni para el desde la pizarrón. oposición lo que decían es que ya hay un desfinanciamiento del sistema educativo y universitario. Tal cual. Bueno, la creación de nuevas universidades hace que esa torta se divida entre mayor cantidad de casas de estudios y eso termina perjudicando el sistema. Pero ahí en Cañuelas, que es lo que vas a hablar ahora, hay una demanda local, regional. Sí. Esto, por ejemplo, a ver qué dice la María Rosa Martínez. Sí, María Rosa Martínez es la autora de este proyecto que crea la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, que como te decía antes Horacio, tiene sede central en la localidad de Cañuelas, que es un importante núcleo productivo de la provincia de Buenos Aires. Es importante recalcar esto, que es de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué? Porque algunos diputados de Juntos por el Cambio, de la UCR concretamente, se despegaron de la postura general que adoptó el principal interbloque opositor de votar negativamente y acompañaron este proyecto que recibió 150 votos positivos, ¿no? Es la segunda tanda de creación de universidades nacionales después de que el 20 de septiembre pasado se aprobaran las medidas sanciones de las universidades nacionales de Pilar, Ezeiza, Madres de Plaza de Mayo y dos más que no me estoy acordando en este momento. Y con esto completamos esta serie de 8 universidades nacionales que tiene una historia porque son proyectos que habían sido incluidos en las sesiones, no sé si te acordás, de fines del año pasado, en diciembre. Bueno, sesiones que fueron levantadas abruptamente en medio de escándalos y muchos de estos proyectos perdieron estado parlamentario y tuvieron que volver a ser dictaminados, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de este proyecto de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, que tuvo que volver a ser tratado de forma express, por supuesto, en comisión, donde recibió dictamen de mayoría y ahora fue aprobado con 150 votos a favor. Además del Frente de Todos, se acoplaron por el voto positivo el Frente de Izquierda. También Encuentro Federal, que fue otro de los bloques, como es un bloque de Juntos por el Cambio, pero de extracción netamente bonaerense, como dos de estas universidades que quedan dentro del territorio bonaerense, decidieron privilegiar los intereses en el territorio y votaron afirmativamente. Encuentro Federal me refiero a Stolbizer, Monzó, el bloque de García de Luca. También el interbloque federal acompañó y Provincias Unidas, sumando también a Rolando Figueroa del Movimiento Popular Neuquino. De la UCR, por ejemplo, votaron a favor, tomando distancia de la decisión mayoritaria de Juntos por el Cambio, Facundo Manes, que es una persona que tiene una vocación conocida, ¿no?, por la construcción de conocimiento, por el sistema educativo y científico. También Miguel Base, Daniel Salvador, bueno, algunos diputados que decidieron no alinearse con la postura mayoritaria de su interbloque. Bueno, y estas son, este centro de estudios tiene una impronta particular porque busca generar carreras o, digamos, planes de estudio que estén al servicio de las necesidades locales, ¿no?, de este enclave productivo alrededor de la localidad de Cañuelas. Y por eso privilegia la implementación de carreras cortas con prácticas profesionalizantes y ciclos de formación con certificación que respondan a problemáticas y necesidades estratégicas de desarrollo regionales. Y en la siguiente placa vamos a ver algunas de estas carreras que justamente tienen que ver con las necesidades productivas de la comunidad. Eso va a ser de todos modos en la próxima placa. Antes tenemos esta que dice que la propuesta curricular contempla en su desarrollo la enseñanza en aula presencial, virtual, sincrónica, en formato webinar y virtuales asincrónicas. O sea, una multiplicidad de formatos y plataformas para... Ahí estaba leyendo el formato web. Agradezco una universidad de Entre Ríos de Ciencia de la Comunicación. Me invitó
mañana a participar de un conversatorio. Dije, bueno, perfecto, sobre democracia, esto y lo otro. Sí, a través del formato virtual. Virtual. Sí. Le digo, ¿a qué hora? Bueno, vamos a estar de 17, ponerle a 19. Perfecto. Digo, mirá que yo tengo noticiero, no, te programamos y los alumnos van a... Digo, claro, en pandemia nos ejercitamos con estas cosas, dolorosamente. Sí, sí. Yo hice durante todo un año un programa de radio con Luisa Balmagia en Después Radio Nacional para se todo perdió el un país. poquito, ¿no? Ahora que se espació un poco más el tema del uso de la posibilidad virtual de la comunicación. Yo cuando me pongo, a veces me cuesta un poco recordar cómo era la herramienta, que antes uno la tenía mucho más aceitada, ¿no? Sí. ¿Pero? Sí, pasame el link del Zoom, me subo, me bajo, habilitame. Yo lo hago los domingos, para Radio Brisas. Con el operador de turno pido link, me subo y tengo calidad de audio como si estuviera en el estudio de Mar del Plata, Pinamar, Andandí. Y hablo con el país, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Algo más? Sí. Sí, un poquito hablar de cuál es la importancia estratégica de desarrollar este tipo de carreras en una localidad como Canuelas, que es una zona deprimida de la cuenca, donde se vinculan más de 30 municipios. O sea, es el centro estratégico de una cantidad importante de municipios de la provincia de Buenos Aires, del centro de la provincia de Buenos Aires, donde el principal desarrollo, o sea, la principal actividad económica es la agroindustrial y la producción agropecuaria, ¿no? Entre el 30 y el 40% de los granos del país se producen justamente en esta región, donde se destacan la producción avícola, ovina y forestal. Y a propósito de esto, vamos a ver cuáles son las carreras que justamente tienen que ver con el desarrollo de estas actividades productivas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la carrera de Ciencias Agrarias, la Tecnicatura en Procesamiento Agroalimentario, la Tecnicatura en Producción Vegetal, la Tecnicatura en Producción Animal, la Tecnicatura en Arboricultura y Vivericultura, la Licenciatura en Gestión de los Alimentos, Ingeniería en Zootecnia, Ingeniería en Biotecnología y Genética Agropecuaria. Pero esto no es todo, porque tenemos una próxima placa que completa la oferta académica de esta casa de estudios, que incluye también la Ingeniería Mecatrónica. Ahí me mataron, la verdad que no sé de qué se trata eso, pero tiene que ver con la electrónica, ¿no? Bien, tiene que ver con la actividad agropecuaria y la aplicación de tecnología al respecto. La Ingeniería Industrial, Ciencias Veterinarias, Tecnicatura Auxiliar, la actividad veterinaria también, y veterinaria, volcada a las ciencias del ambiente. Así que bueno, es toda una oferta. Alguien, si vos me permitís, vamos a escuchar a Dalia Tabela, que a pesar de, opinó a favor y dijo lo siguiente. La interacción y articulación de los distintos sistemas o subsistemas o niveles educativos permite la mejora y genera la sinergia positiva entre todos los sistemas, en tanto y en cuanto tengamos una clara política de articulación, algo que muchas veces no ocurre justamente por las diferencias de jurisdicciones que tenemos, pero no porque tengamos esa situación, tenemos que contener, restringir o eliminar las diversas ofertas educativas. También se habla acá mucho de la planificación, y vaya así, el sistema universitario argentino no ha tenido planificación, que desde 1918 hasta aquí ha sido el principal motor de movilidad social ascendente que ha tenido nuestro país, como lo refleja la historia de gran parte de los que aquí estamos y de los argentinos. Pero además, en particular, se trata de una inversión quizás de las más importantes que puede realizar una nación o un país, porque efectivamente es lo que nos permite ser competitivos frente al resto del mundo. Estas universidades, en particular la Universidad Nacional de Saladillo, que viene a atender una población de más de 450.000 habitantes en su zona de influencia, que tiene 14 partidos en esa zona de influencia y que representa el 15% de la superficie de la provincia de Buenos Aires, esa zona de influencia, vienen a generar igualdad de oportunidades a los jóvenes y a los adultos de esa región. Vienen a
generar arraigo, vienen a generar mejora en la calidad de vida, vienen a generar desarrollo económico, social y humano a una provincia que lo necesita y que lo está demandando. Lo dice con muchas propiedades, como bien me apuntaba en su momento Braslasky, que estuviste hoy hablando hoy a la mañana temprano. Es una mujer que viene del mundo universitario, ¿no es cierto? Entonces, con sus convicciones, también por eso votó, más allá de las diferencias que tiene con sus pares, ¿no es cierto? Sí, había sido es rectora de una de las universidades nacionales del conurbano, no recordamos. Tan joven, me parece que del norte. Tan joven y se la escucha con tanta convicción. ¿Todo bien, Félix? Está rico, ¿no? Está bueno. Sí. Les quiero decir algo. Si vivís en Buenos Aires o estás por Buenos Aires, esto es un aviso parroquial. A las 20:30, hoy a las 20:30, ¿en Córdoba qué altura? No, el final de Córdoba, ¿cómo que no? ¿El 25 de mayo? ¿Dónde está el Teatro 25 de mayo, Mabel? ¿Cómo dijo? Sí, sobre la calle... Ah, Triunvirato. La orquesta, ¿cómo se llama la orquesta? Balcarce, es una orquesta de formación académica. En ese teatro cantó Gardel y hoy con apenas, aparte un aporte casi simbólico, puedes escuchar una gran orquesta. Una gran orquesta, no te la pierdas. Además es muy lindo ese teatro. Muy teatro. Parecido al Teatro Regio que queda entre Chacarita y Colegiales. Tal cual. Después te voy a ampliar algunos datos de ese teatro. Dale, entonces, la iniciativa de la Blanca Osuna. Bueno, teníamos recién la universidad que nos contaba Sebastián, de la Cuenca del Salado. Otra de las que se aprobó ayer es la creación de la Universidad Juan Laurentino, me cuesta decir Juan L., era Juan L., ¿no? Juan L. Juan L. Ortiz. Aparte Juan L. todo junto, no Juan L., no es Federico... Juan L. ¿no? Luis Mari... No, espera. ¿Cómo se llamaba el escritor riojano? No, puntano. Lucio B. Mansilla. Nunca supe cuál era la B de don Lucio Mansilla. Pero acá es Juan L. todo junto. Juan L., para muchos, el más grande poeta argentino del siglo XX. Más o menos. Para muchos. Tenía una prosa, un verso muy tao, muy con un minimalismo muy interesante, porque aparte era un hombre que miraba mucho al río Paraná, claro, y ahí profundizaba su mirada y su prosa. Hay que leer. Tiene un poema hermoso que se llama justamente Entre Ríos. Claro. Los invito a googlearlo, maravilloso. ¿Sabes quién es una gran profesora de filosofía y letras y qué sé yo? La Liliana Herrero. Porque estuvimos hablando hoy de Horacio González. Hoy sola, sin Horacio. Era muy interesante escucharlos a ambos y aprender, naturalmente. Y cómo canta. Tiene un disco que se llama Entre Ríos. Entre Ríos y le va cantando a cada uno de los ríos. Muy lindo. Bueno. Apasionante la vida parlamentaria. Dale. Esta universidad, la iniciativa es de Blanca Osuna, la presidenta de la Comisión de Educación, que escuchábamos antes, y que fue la que defendió el dictamen de mayoría, presentó los principales argumentos. La creación de esta universidad recibió la media sanción con 128 votos positivos, 90 negativos y 12 abstenciones. Aquí vemos este tema de las diferencias respecto a algunas más votadas que otras. Ahora vamos a ver algunas diferencias. Esta universidad se constituirá sobre la base de lo que es hoy la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que dejará de tener jurisdicción provincial para nacionalizarse. De las 4 facultades que tiene la Universidad de Entre Ríos, esta es la más numerosa, esta Facultad de Humanidades. Para avanzar en este proceso se faculta al Poder Ejecutivo para acordar a través del Ministerio de Educación con el gobierno de la provincia la transferencia a la nueva universidad de los servicios educativos de la facultad, sus bienes, muebles e inmuebles, su personal directivo, docente y no docente, sus alumnos y sus escuelas preuniversitarias de educación obligatoria y artística. Dijo Blanca Osuna que se sintetiza un amplio abanico de historia, expectativas y demandas de una provincia
que por años se han reclamado. El tema de la cercanía es clave en la creación de nuevas universidades públicas en el país. Bueno, decíamos, se realiza sobre la base de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y se entrecruza con 3 campos que son el de la formación docente, la psicología y la salud mental y el del arte y la cultura. Tiene 42 planes de estudio con 62 carreras de grado y pregrado, 75% de estudiantes que son primera generación universitaria en su familia. Una de las críticas del ex ministro, hoy diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, no tiene revisión de crédito presupuestario, estudio de prefactibilidad y resolución del SIN. Es decir, casi nada, ¿no? Esto se le cuestionan los papeles a esta universidad. Desde la izquierda, Romina del Pla dijo, aún con una serie de señalamientos, vamos a acompañar la creación de estas 3 universidades. Dania Tabela, que la teníamos recién en el tape, decía no hay una competencia entre el sistema de educación superior con el resto del sistema educativo. La creación de universidades se trata de una inversión quizás de las más importantes que puede realizar una nación, porque es precisamente lo que nos permite ser competitivos frente al mundo. Este sector de Evolución Radical, que también impulsó sus universidades y acompañó la creación de otras en disidencia con el resto del bloque de Juntos por el Cambio. Y también la de Cuenca del Salado, porque me había olvidado decirlo, así que completo la información. Perfecto. Como hacemos televisión, vamos a ver en imágenes el momento de la votación y ahí estamos. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el cual se crea la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado con sede central en el distrito de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, orden del día número 736. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 150 afirmativos, 82 negativos, 0 las abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el que se crea la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz con sede en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, orden del día número 575. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. 128 afirmativos, 90 negativos, 12 las abstenciones. Resulta afirmativa. Diputado Casareto, se puede sentar. Se comunica al Honorable Senado de la Nación. Gracias. Les pedí que no se desloguen. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el cual se crea la Universidad Nacional de Saladillo en la provincia de Buenos Aires. Orden del día número 738. Sírvanse marcar. ¿Qué pasa, Rodra? Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 158 afirmativos, 72 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativa. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Este fue uno de los temas centrales, pero la mayor atención, más allá de lo de ciencia y el IVA, que fue transversal y qué sé yo,
Hace 3 años, que se esperan definiciones qué hacer con el tema de alquileres. En un país que tiene una inflación donde incontrolada y generada y estimulada incluso por desequilibrios intencionales, es muy difícil sentarte a negociar dónde alquilo y cómo te alquilo. Soy el dueño de la pared y yo necesito un techo. Es muy difícil. ¿Con qué número? ¿Con qué número? ¿Con qué número? 10 pesos, 20 pesos, con un dólar que pega vueltas. En menos de 30 días, un dólar oficial que voló. Muchos quisieron adjudicar los malos resultados que tuvo el proyecto, digamos, los problemas del mercado de alquileres a el proyecto, a la normativa que estaba vigente hasta hace poquito, que es la mal llamada ley Lipovetsky, cuando en realidad digamos, tiene que ver con este fenómeno de crecimiento exponencial de los alquileres temporarios y la dinámica inflacionaria general que atraviesa todos los precios de la economía. Cada uno resuelve su espacio y su moneda como puede. ¿Qué sé yo? Si en vez de tenerlo cerrado, es decir, alquilo un fin de semana a alguien que viene en cualquiera de los barrios, bueno. Pregunta cortita y al pie. Ayer, ¿qué es lo que se votó? Se votó y se votó muy tarde, 5 de la mañana, ¿no? Aproximadamente se votó en la alta madrugada. Y eso que se redujo la cantidad de oradores. Si no hubiera sido después y se adelantó el tratamiento del proyecto. Se votó finalmente el oficialismo, se anotó un triunfo político porque pudo confirmar el proyecto que venía con modificaciones del Senado. Tal cual, hasta ahí sí. Es decir, había dos opciones. ¿Y en qué consiste? Tomar lo que venía del Senado modificado respecto del que había votado aquí, que había salido el proyecto de la oposición, o insistir con el proyecto original. Y no le alcanzó a la oposición para volver a nuclear los votos para insistir con ese proyecto que habían aprobado aquí, creo que fue fines de agosto, ¿no? Fines de agosto, después pasó al Senado. Pues vuelvo. O sea, lo importante es a los fines del proyecto, los cambios más grandes son ningún cambio en... Cambiamos para que nada cambie. Es la mirada que yo tengo. No se quiso cambiar nada, se cambió para que nada cambie. Bueno, se cambió la periodicidad de la indexación de los precios de los alquileres. En vez de un año son 6 meses. Bueno, pero 2 aumentos por año es el doble de un aumento por año, digamos. Es una garantía para los propietarios. Lo que está diciendo. Es correcto lo que está diciendo. Iba a ser 4 meses y ahora se quedó en 6 meses. Y te boletean. Sumá los dos semestres o 6 meses. Y es superior. Y se mantienen los 3 años de duración de los contratos. Y se mantienen los 3 años. Una mayor certidumbre para el sector más frágil de la relación quizás contractual. La pregunta que habría que inquilinos. hacerse es, porque el cambio que se buscó hacer, con poner de nuevo en discusión la ley de alquileres ¿se va a volver a haber 9.000 propiedades en alquiler o va a haber 900 como hay ahora? 900. A partir del día de hoy, con este proyecto que votó el Congreso, ¿se abrió el juego? La gente va a volver a fluir a poner las propiedades en alquiler. Hasta que vos no pises la inflación no va a pasar nada. Sí, es difícil, digamos, es contrafáctico porque uno también podría preguntarse qué pasaría si se hubiera ratificado, si se hubiera insistido en el proyecto original de la oposición. ¿También volvería a haber 9.000 propiedades en alquiler en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, es difícil saberlo porque también hay un proceso de crisis económica que genera una devaluación brutal de la moneda que genera que nunca los propietarios puedan colmar sus expectativas de rentabilidad. Hablábamos de la pandemia. Por eso retiran las propiedades del mercado de alquileres. Hablábamos de la pandemia. No sé dónde nos estás viendo, pero en Buenos Aires, todo el microcentro, gran parte está cerrado. Todo el mundo oficina está cerrado. Y hubo una idea de reconvertir esos espacios en departamentos de 1, 2 o 3 ambientes. Y ahí quedó, navegando en los proyectos y en los negocios de la red y compañía, que le darían también un estímulo a un lugar. Pero ¿sabes que hay un dato interesante que aportó el diputado Itay Harman? Yo lo escuché atentamente y él decía que hasta el primer trimestre del año 2022, es decir, hasta la salida de lo que fue la pandemia,
se recuperó la cantidad, un crecimiento de la cantidad de inmuebles en alquiler. A partir de ahí, claramente, con la salida de la pandemia, hubo una caída bastante importante. Qué interesante. Y por eso llegamos a esta crisis tan fuerte que obligó a recalcular y volver a poner sobre la mesa de discusión la idea de alquileres. Pero digo, cuando muchos atribuyen el fracaso, digamos, estas inconvenientes en los contratos de alquiler en la ley de 2020, bueno, entre el 2020 y principios del 2022 la cosa más o menos fluyó. El problema vino un año y medio después. Tal cual. Recién hablamos de la web y esta alternativa de la universidad. Cuando el dueño de cualquier empresita chiquitita o mediana le encontró la vuelta que el empleado 4, 25, escritorio 2, el tipo lo hacía desde la casa, le dijo, quédate en tu casa. Y vos también quédate en tu casa. Y no prendo la luz, no tengo que darle la electricidad para que tomen el café de la mañana. Y el tipo le metió llave. Y vos que viajabas en 2 colectivos para llegar a esa oficinita, que tenías que sentar en la cola 8 horas, dijiste, bueno, qué sé yo, no está tan mal. Estoy en la maquinita, me preparo el café en mi casa, pero en vez de las 8 horas se convirtieron en 10. Bueno, ya que estás en tu casa, te mando el laburo. Y esto pasó. Sí, hubo una reconfiguración del mundo laboral a partir de lo que fue la pandemia, ¿no? Y esto pasa. Entonces, cuando a mí me hablan de la reducción de horaria, Sarasa. No, que hay muchas cosas que no se pueden hacer por ley, ¿no? Sarasa. Hay dinámicas que exceden lo que se puede legislar. Y el tema alquileres es obvio de que no va a estar contenido dentro de la ley. Se va a escapar. Pero ayer no lo aprobaron. Sí, aprobaron. ¿Qué aprobaron? Lo que el Senado. Siguen los 3 años y después hay un índice que es cada 6. Un índice que es según lo que fija desarrollo humano para las actualizaciones. Se prohíben uno de los cambios que hizo el Senado, se prohíben anticipos. Se pone que la moneda en alquiler tiene que ser en pesos. Es decir, se va hacia un proyecto. Había 2 miradas, ¿no? Ya cuando se hizo acá en Diputados. ¿Quién habló? Una más ¿quién intervencionista fue? Y una menos, más liberalizadora. ¿Sabes quién tomó la palabra? ¿Quién tomó la palabra sobre eso? ¿Cuál fue la voz que más se escuchó, más potente y más convincente? En alquileres había sido... ¿No fue Lucas Godoy, el miembro informante, o me equivoco? No. Sí, fue el miembro informante. Pero bueno, hablaron, ya en la alta madrugada hablaron varios legisladores, ¿no? Sí. Sobre el tema. Acaban de enganchar a un arbolito en el barrio del Grano con $400.000 alrededor del cuerpo. Yo vi la misma noticia, eran 2 ciudadanos chinos. El tipo pegoteado, sí. 400 lucas. Si 400 lucas la maneja un solo tipo, ¿te imaginas la cueva? Entonces hay mundos paralelos, porque a ese tipo lo marcaron. Hay otros que siguen dando vueltas. Nosotros estamos acá en el barrio del Congreso. Yo tengo que tomar el subte, me tengo que ir a Radio Nacional. Me bajo justo en lo que es Perú y tengo que transitar hasta la Valle de Maipú. Allá, dólar, cambio. Y cada uno de los cambio, cada uno responde a un local de una galería que está al costado. Dentro hay 3 millones. Ese se toca, ese no se toca, ese se toca, ese no se toca. Mesitas de dinero. Ahí veo yo a un fulano que a la mañana conduce un programita por un canal de aire. Viejo cuevero. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Estaba pensando, hay una dimensión... Yo vuelvo porque sé de qué se trata. Hay una dimensión con el tema alquileres también que tiene que ver con el tema salarial, ¿no? Vamos con la votación. Vamos con la votación. Porque si no se soluciona el tema salarial es muy difícil, ¿no? Por supuesto. Mira, votación de alquileres. Mira cómo votan. Se va a votar el dictamen de mayoría de las comisiones, aceptando las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley sobre alquileres, orden del día número 854. Sírvanse marcar su voto, tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 128 afirmativos, 114 negativos, 0.
Las abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Poder Ejecutivo. Claro, exactamente. Cerramos alquileres, vamos al recinto, ya reciclado, no solamente cómo se van acomodando los tantos, sino todo listo para, por ejemplo, Gonzalo, contame. Bueno, Horacio, uno de los temas que hemos tenido aquí en el recinto ayer en la sesión especial fue este programa Argentina Inclusiva. Tuvo 243 votos afirmativos, ninguno negativo. Es una iniciativa que encabezó la diputada de Córdoba, Natalia de la Sota, quien había tenido un rol protagónico en la última comisión de discapacidad, donde, bueno, ahí es donde se aprueban previamente a las sesiones los temas. En este caso, este programa de Argentina Inclusiva, la propia Natalia de la Sota se encargó de decirlo, de reafirmarlo luego en nuestros micrófonos, referido a que es una capacitación para el buen trato, para la buena comunicación, para entender cualquier problemática que pueda tener una persona con discapacidad, y que es una capacitación que lleva a los tres poderes del Estado en cualquiera de sus jerarquías, y como ella decía, desde la persona que te abre la puerta, desde la persona que te recepciona cuando vos ingresás en algún área del Estado, hasta el presidente de la Nación. ¿Por qué es importante esto, Horacio? Entender, no solamente para la buena comunicación, para ponernos un poquito del lado de aquellas personas que sufren alguna discapacidad. Hoy pensaba, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo ejemplificar respecto a cómo podemos nosotros educarnos a través de este programa de Argentina Inclusiva? Hoy miraba, seguramente lo has observado a lo largo de los distintos puntos del anexo, de aquí del Palacio, uno se encuentra con una especie de rectángulo que va desde el piso hasta esta altura aproximadamente para higienizar las manos, ¿no? Esto se hizo en efecto, lógicamente, después de que el alcohol en gel o el alcohol reducido al 70% con agua fueron uno de los focos principales para la higienización luego de lo que fue la pandemia y durante, ¿no?, la pandemia del COVID-19. Uno con el pie puede hacer como presionar como si fuese un pedal, como el del auto, y desde abajo, sin tener que tocar algo, directamente con la suela, uno puede recibir, digamos, el líquido en sus manos. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si viene una persona con que tiene que estar en silla de ruedas, ¿cómo hace si no tiene la asistencia? Bueno, por eso hay un mecanismo que también te permite hacerlo con las manos. Y justamente tiene un logo ese rectángulo, ese cubículo, para que uno pueda higienizarse. Y tiene el logo, justamente, el universal, que está a punto de modificarse en breve, sobre las personas con discapacidad. Es decir, si una persona que encabeza, por ejemplo, puede ser la Cámara de Diputados y que da la indicación a la persona que trabaja aquí en la Cámara y que arma ese cubículo, si no le pone, por ejemplo, con la educación previa, ¿no?, que tiene que tener de las situaciones que pueden suceder, bueno, si no tuviesen esa educación previa, ese cubículo no tendría el dispositivo para que uno pueda presionarlo con la mano también, ¿no? Es uno de los tantos ejemplos, Horacio, así como el más claro pueden ser las rampas, por ejemplo, o algún dispositivo que se quiere imponer en los colectivos para la buena señalización. Pensaba, digo, en voz alta, un poco para reflexionar sobre este proyecto que quedó aprobado. Bueno, yo te digo una cosa, vos sos un hombre tiene este nombre, que te criaste frente al mar. ¿Cuántos años se tardó para que alguien que sus piernas no le andan pueda tocar el mar y mojarse por lo menos medio cuerpo? Alguien un día infló la cámara de cualquier tractor o un auto más chico, la inflaron, la pusieron alrededor de una silla, a la par de una silla, y esa persona con otra persona, con una rampa común y silvestre, de madera o lo que fuere, pudo bajar a la playa, primero a la arena y después a la orilla del mar, para poder disfrutar. Entonces, cuando uno habla de capacidades diferentes, es también tener la voluntad más humana para que el otro pueda acceder. Nada más. Si vos llegás a una esquina y nadie hace una rampa para que la silla de rueda o el cochecito llevando vos a tu criatura
puedas descender para subir un escalón, a muchos no le importan y otros sí, y lo incluyen. Es un mundo desigual, naturalmente que es un mundo desigual. Entonces, ahí estamos siendo testigos de dos guerras brutales. ¿Cuántas vidas valen una ojiva? Miles y miles. El negocio de la guerra, más allá de las ambiciones y los derechos soberanos, ayer tirar para acá, tirar para allá, en estos momentos tirar para aquí, tirar para allá, alguien está facturando, y se está frotando las manos, naturalmente. Pero volvamos a la inclusión, que es lo más importante. Hombres y mujeres y pibes. A ver, Horacio, este es uno de los tantos, es uno de los tantos ejemplos que yo puse como positivo. ¿Cuántos años se tardó para que un baño tenga acceso a una puerta, a una silla de ruedas? Un baño público. Pero permitime que te voy a dar un ejemplo que lo tenemos en el día a día nosotros en el canal. A ver. Nosotros en el canal compartimos el espacio con una persona no vidente, a quien le mandamos un abrazo enorme, nuestra compañera Eloísa. Exacto. Para la buena comunicación, uno... ¿Cómo aprendió el trato con una persona que no sabe a quién está saludando porque tal vez reconoce por la voz o por el tacto, porque o lógicamente que son algunas de las facetas por las que puede? Bueno, hasta que un día charlamos y me dijo, bueno, mira, para poder conocernos o yo saber, con decirme, hola, soy Gonza, me alcanza y me sobra. Obviamente, con el día a día, con la propia voz te vas a dar cuenta. Está muy bien yo los primeros días cuando la saludé, ¿entendés? Y para mí eso fue una enseñanza extraordinaria que me dio Eloísa, por ejemplo, nuestra compañera, y que a través de este tipo de capacitaciones uno las puede entender sin que la persona lo tenga que enseñar. Sí, coincido. Está muy bien eso que decís. Buen ejemplo. Bueno, entonces se aprobó la creación de este programa Argentina Inclusiva. Se aprobó este programa, 243 votos afirmativos, Horacio, ninguno negativo. Era una iniciativa justamente que ha tenido la aprobación justamente de esta Cámara y que fue el primer proyecto que se aprobó dentro de lo que fue este paquete de 10 iniciativas, 8 temas en total, porque las 3 universidades lógicamente que cuentan como un tema, pero no dejan de ser 10 proyectos que se aprobaron ayer en la Cámara. Bueno, querido, muchas gracias. Dale, muy bueno, buena participación. Un placer, Horacio. A vos. Pero ¿cómo seguimos? Vamos a escuchar la votación y ver la votación. Esto es televisión. Ver y escuchar. A ver. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el que se crea el programa Argentina Inclusiva. Orden del día número 783. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 243 afirmativos, 0 negativos, 0 son las abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado. Felicitaciones. Gracias por venir a todos y a todas. Vamos a escuchar a la diputada Casillas, que a propósito dice. La verdad que soy legisladora, pero al mismo tiempo mamá de Agustina, una joven de 19 años, una joven de 19 años, hermosa, que ha cumplido hace poquito 19 años, que tiene el síndrome de Down. Y la verdad que hoy estar acompañada por todas las instituciones, que usted, señora presidenta, haya habilitado este tratamiento, a todos mis pares y en especial a una comisión de discapacidad que interpretó claramente que la vida pasa por la unidad, por los consensos, por evitar grietas, por mirar para adelante, a mí me hace sentir mucha esperanza, sobre todo en un ámbito como es la discapacidad, tantas veces discriminado, tantas veces tenido en cuenta como seres fuera del sistema. Coincido plenamente con lo que ha expresado la diputada de la Sota y el presidente de la comisión. Creo que esta es una ley que viene a fortalecer lo que significa un proceso educativo. Y cuando uno educa a un ser humano,
intenta sacar lo mejor de sí, los mejores valores, las mejores cosas y ir dejando de lado lo peor. Y lo mejor del ser humano es siempre tener empatía con el otro, entender, abrazar, escuchar, facilitar caminos, no poner piedras por ponerlas. Mire, es una ley que seguramente a un empleado público, a un diputado, a un presidente le hará reflexionar, hasta pensar, miércoles, ¿cuántas veces me equivoqué? Si capaz que llegó una persona en silla de ruedas a acceder al derecho a tener el pasaje gratuito en un colectivo y como no nos importa le damos arriba, con lo que significa subir las escaleras a una persona en silla de ruedas. O capaz que si van a pedir un remedio y le trabamos por la famosa burocracia. Bueno, esta ley se trata de eso, de empezar a entender, formar en valores, formarnos como personas y que seguramente va a ayudar no solo a las personas con discapacidad, nos va a enriquecer como seres humanos. Hay que rescatar que, como decía Natalia, quizás un 15% de la población es o tiene discapacidad, pero a eso hay que sumarle la mamá, el papá, los abuelos, las instituciones, porque hacerle más difícil la vida a esa mamá, a ese papá que todos los días peleamos por nuestros derechos. Y sabe qué, ya lo había dicho Natalia, seguramente no va a aparecer un candidato a presidente tratando de mogólico a otra persona con ese odio, esa bronca, ese sentido de discriminación que nos tira para atrás. Y nada menos a esa comunidad que es el síndrome de Down, que debe ser, junto con todas las discapacidades, los seres más nobles, más humanos y más inteligentes que tiene el mundo. Así que, señora presidenta, es un día clave para mirar para adelante, es un día clave para entender por qué hay un candidato que habla de compatibilidad de haberes, porque por qué una persona que tiene una pensión no puede acceder a un derecho a trabajar en blanco. Esas son las cosas que hoy marcan este proyecto de ley. Gracias, porque sé que va a ser unánime y esa es la Argentina que todos queremos. Muchas gracias, señora presidenta, en nombre de mi hija, de todas las instituciones. Vale la pena ser buena gente, vale la pena incluir, vale la pena abrir puertas y no trabarle la vida a la gente. Muchas gracias. Cuando hablas en primera persona, no solo la escuchamos con atención y si entras en la historia emociona, sino que al tener representatividad política pudo llegar a lograrlo. Frente a otros o otras, sobre todo ahí hay un candidato que cree que caracterizando con alguna discapacidad o la caracterización de esa discapacidad está lastimando y lo que está haciendo es lastimarse su preconcepto de la condición humana, jodidamente, jodidamente. Yo a veces lo cuento pero igual nos quedan 2-3 minutos, pero como es parlamentaria la mano, hoy a la tarde, ya estamos en 2 menos, casi menos 7, a las 3 de la tarde está convocada la Comisión de Juicio Político. Un día que tendrá toda la atención, porque ya pasaron argumentos, ya pasaron testimonios, documentos y va teniendo la forma y a dónde van a llegar, porque la mayoría, algunos no renuevan, así que para que todo esto tenga sentido habrá definiciones hoy. Sí, también se maneja un timing muy preciso y muy oportuno porque estamos justo a 10 días de las elecciones, claro, justo termina en la antesala a ¿Hay invitados sección. hoy? Sí, van a haber algunos invitados a propuesta de la alguien de la Corte viene, ¿no? Viene Héctor Marchi, por ejemplo, que es el ex administrador general cercano a Lorenzetti, que ya había estado, pero esta vez la coalición cívica quiere ampliar las declaraciones ¿Qué cosa, Lorenzetti, de este testigo y bueno, es convocado nuevamente. También va a estar Julio Piumato, que es el jefe del Sindicato de Empleados Judiciales. Yo digo, ahí va a estar también ¿cómo se llama? La diputada de extracción sindical, Siley, que forma parte del otro espacio gremial
en oposición a Pimato. Pimato histórico, claro. ¿Hay fútbol femenino este fin de semana? Que yo estuve viendo en algunas ligas, porque veo también gente que se está entrenando. No, pero acá no. Después, claro, después. Bueno, por lo pronto 3 de la tarde para que... Hoy se trasladan estas asistencias que está mencionando Sebastián y se le trasladan los cargos a los miembros de la Corte, por eso es un día importante. No están todavía los dictámenes de acusación, pero sí se les trasladan los cargos y se abre la instancia donde se les da la oportunidad de asistir o de responder por escrito. Si hasta acá no vino, cosa que ya sucedió con Maqueda cuando fue el caso de Obra Social. A Maqueda no se le movió la Obra Social un pelo. Y no respondió de ninguna manera. Pero viene este paso en la Comisión de Juicio Político. Sí, se van a votar las conclusiones del informe que elaboró el oficialismo, que tiene la mayoría, con lo cual no va a haber ningún tipo de problemas para que se pueda votar. Y como dice Guido, se va a trasladar a los jueces, que van a tener 10 días hábiles desde que reciben este informe. ¿Qué cosa vivir para hacer su descargo? Vivir en impunidad. Vivir en impunidad. Chau. Chao, Horacio, un placer. Chau. Chao, Horacio, hasta mañana. No te vayas, estás en Diputado TV.